le voy a invitar a usted que me acompañe al segundo libro de Crónicas, el capítulo número 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 15. Qué buena adoración. Se le queda a uno el estribillo, fe. ¿A cuánto se le quedó? Está buscando la Biblia, pero está fe, firme y creyendo. Sí, Señor. Gracias al ministerio de la coral. Qué bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, el hijo de Obed. Salió al encuentro de Asa y le dije: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Dios estará con vosotros si nosotros estamos con él. Te lo vuelvo a decir, que Dios va a estar contigo si tú estás con él. Pero si le dejas, él también te dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, cuando en su tribulación se convirtieron al Señor y le buscaron, él fue hallado de ellos. Si le buscas, le hallarás. Padre, te bendigo, te doy gracias en esta mañana por esta palabra que vamos a enseñar. Qué importante es que nosotros entendamos que esto es un principio espiritual poderosísimo, que tú comienzas en nosotros todo un proceso de búsqueda. Yo te pido en esta mañana que aún en medio de cualquier crisis o circunstancia, dice aquí, acabamos de leer que si en medio de nuestra tribulación nos convertimos al Señor y le buscamos, Él será hallado de nosotros. Yo te pido en esta mañana que haya fe, como nos cantaron, fe para creer. Y que en este día veamos la importancia de buscarte, pues el que te busca te hallará. En el nombre de Jesús. Amén. Busque a 3 personas y dígale: si lo buscas, lo encuentras. Vamos, díselo a alguien. Dígaselo a alguien: si lo buscas, lo vas a encontrar. Tome asiento. Llevamos varios domingos hablando de la importancia de Dios estar contigo. Hace 2 domingos atrás, antes del Congreso, hablamos de Génesis 21:1, donde la Biblia dice que el Señor visitó a Sara como Él le había dicho, e hizo el Señor con Sara como Dios le había hablado. Les mencioné hace 2 semanas que esas 2 frases son frases que para mí son muy importantes. Entonces, y le mencioné también que son frases que yo tengo marcadas en mi Biblia, porque marcan 2 cosas importantes: lo dicho por Dios y lo hablado por Dios. Lo dicho por Dios es algo que sale, simplemente va a un nivel superior del hecho de Dios haberte hablado. Cuando utiliza la palabra dicho por Dios, es que Dios no solamente te habló a ti, le habló a toda la atmósfera en tu próxima, o sea, en tu vida personal y en tu futuro. Todo tu futuro está hablado por una palabra de Dios. Te lo voy a volver a decir. Cuando Dios te da una palabra personal, Dios habla contigo. Es lo dicho entre Dios y tú. Pero cuando Dios habla contigo, cuando Dios te da un dicho, una palabra que Dios te da,
ese dicho se vuelve una palabra hablada y la palabra hablada viene a cambiar el ambiente en el cual usted y yo estamos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla se amarra a lo que te dijo. Cada vez que Dios hable se compromete contigo. Hay un pacto, un compromiso con Dios. Por eso la palabra hablarte o el dicho de Dios es la palabra amar en hebreo. Y amar en hebreo significa que permanece, que Dios vino para afirmar, para anunciar, para añadirte, para darte un aviso, para que consideres, para que convocar las cosas en tu vida. Dios vino a decidir. Cuando Dios habla contigo, Él viene con decisiones que ya Él pensó, determinó, las habló y lo hizo como lo había hablado. La palabra hablado es dabar, y la palabra dabar significa Él te lo dijo como lo aconsejó, como Él lo determinó, como Él lo mandó, como Él lo profirió, como Él te lo prometió, como Él lo pronunció, lo publicó, como Él vino a responder, y por lo tanto como te habló, Él va a hacer que todas las cosas en tu vida obren para bien de aquellos que aman al Señor. Que significa que si Dios habla, está comprometido con la acción. Dios va a obrar a tu favor. Estuvimos hablando que el rey Abimelech, cuando se relacionó con Abraham en Génesis 21-22, Abimelech habló a Abraham y le dijo: ¿sabes qué? Me he dado cuenta que Dios está contigo en todo lo que tú haces. Cuando Dios se compromete contigo, Él va a dejar marcas en tu vida. Te va a poner en gracia, te va a poner en favor. Aleluya. La Biblia dice en Josué capítulo 1 y versos 5 al 6, le dijo Dios a Gedeón: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te pienso dejar y no te pienso abandonar. Yo lo que quiero, amados, cuando hablamos de esto, es que nosotros vayamos dándonos cuenta que si tú buscas a Dios lo vas a hallar, y si hallas a Dios, hallas su presencia, y donde quiera que la presencia de Dios está, las cosas tienen que alinearse a la forma que Dios pensó acerca de ti. Así que por lo tanto es importante que en medio de la crisis, en medio de cualquier tribulación, determines buscar a Dios. No importa lo que enfrentes, busca a Dios. No importa la tristeza que se pueda levantar, busca a Dios. No importa la circunstancia que está fuera de tu control. Cuando las cosas están así, usted vaya siempre a la presencia de Dios. Antes de cualquier asunto, vaya y consulte con Dios. Aún en medio de no ver y no entender cómo las cosas van a pasar, ve delante de la presencia de Dios, porque Él es todopoderoso para hacer mucho más abundante de lo que tú estás pidiendo, de lo que tú estás esperando. En el capítulo 14, cuando Asa enfrentó una crisis seria porque los etíopes le hicieron guerra y vinieron contra él 1 millón de etíopes en contra de Israel. La Biblia dice, oiga la expresión de Asa cuando vino en oración en medio de su crisis. En el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, en el verso 11 al 12 dice lo siguiente: en medio de la crisis, Asa convocó o invocó, dice Asa, invocó al Señor su Dios. Cuando tú y yo estamos en crisis, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a ser aquí honestos. ¿Cuántos de nosotros, cuando enfrentamos una crisis, aunque sabemos que podemos y debemos orar, ¿cuántos la oración no es lo primero que hacemos? Seamos honestos, hermano, vamos a ser honestos. Pastor, usted también, yo también. La oración es como que es uno de los recursos. Pero uno, ¿verdad que uno piensa como 20? Ella piensa como 20, yo pienso como 50 cosas. Déjame ver cómo ¿cuántos estamos en el mismo bote? ¿Me están entendiendo? En medio de las situaciones no pasa por nuestra mente detenernos y qué. Espérate un momento, esta situación que me está ocurriendo ahora mismo, déjame pararme un segundo y tú tienes que aprender a hacer un análisis espiritual en tu vida y saber
que Dios está contigo, que Dios va delante de ti, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él está contigo siempre. La Biblia dice que en medio de cualquier crisis, dice que por nada, en Filipenses capítulo 4 te dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracia, sabiendo, ¿verdad? Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús. No es lo primero que hacemos no es orar. También quiero decirte que a veces nosotros pensamos que como cristianos no vamos a enfrentar crisis, no vamos a enfrentar ataques del enemigo. Asa está haciendo todo bien. Usted lee los capítulos anteriores al 14, el 12 y el 13, él entra y monta todo bien. Va bien, le dice al pueblo, vamos a buscar a Dios, y comienza a hacer unas reformas que son necesarias. La gente empieza a buscar a Dios, y cuando parece que todo se supone que vaya bien, se enfrenta a un enemigo con 1 millón de soldados que viene a tomar posesión de quién tú eres, lo que tú tienes, de tu casa, de tu familia, de todas tus cosas. Y de golpe y de momento, cuando estás buscando a Dios, se levantó una guerra contra ti. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado esto? Usted está buscando, usted determinó, usted dijo, me voy a meter con Dios, voy a buscar a Dios, ahora es que voy a hacerlo con todo el corazón. Y cuando lo estás haciendo con todo el corazón, se levantó guerra contra ti. El salmista dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante ¿qué? Guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Él sabía, se hablaba a sí mismo en medio de la crisis. Cuando Asa enfrentó la crisis, invocó al Señor su Dios. Dice, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Él está diciendo, fuera de ti, o sea, mi única ayuda, el único que verdaderamente puede ayudarme en medio de la batalla entre el poderoso y los que no tenemos fuerza, eres tú, Señor. Entonces le dice, ayúdanos. Señor, ayúdame. Qué difícil se nos hace a nosotros pedir ¿qué? Ayuda. Y yo creo que una de las primeras cosas es que no nos gusta cargar a alguien o darle trabajo a alguien que de momento llega para ayudarte y para bendecirte. A veces uno le está pidiendo, Señor, envíame una provisión, y llega alguien y te dice, mira que el Señor me dijo que te diera esto. Ay, bendito, no, tranquilo. No, me da pena. No, y tú dices, no, tranquilo, yo estoy orando y Dios me va a suplir. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir así? ¿O cuántos de ustedes dijeron algo así? ¿Y sabe lo que pasó? Que detuviste una puerta abierta, y si tú pensabas que quien te está ayudando iba a entrar en necesidad, te equivocaste, porque el que da abrió la puerta para recibir mucho más abundantemente de lo que dio. Y el hecho de haber dado en tu vida abrió una puerta para que tú puedas recibir. Oiga lo que le voy a decir, hay gente que está en necesidad, que a lo mejor tú no tienes $100 para darle, pero puedes sacar 10 o 20 dólares y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo 100 y yo sé que tu necesidad es más grande que esto que tengo aquí, pero estos 20 dólares o estos 10 dólares que estoy poniendo en tu mano, no los tengas en poco, porque yo entro en acuerdos contigo para decirte, no es que Dios te va a proveer, es que ya empezó tu provisión. Déjame ver si usted me está entendiendo. Entonces tú comienzas a abrir una dimensión de provisión. Comienza desde el momento en que en tu corazón hay una mentalidad de multiplicación. Nunca, no puedes ver lo poco como poco, porque hermano, el milagro de la multitud de los 5,000 hombres que comieron, sin contar mujeres y niños, que para mí fueron sobre 15,000 personas que comieron, y para mí ese fue un milagro no de media hora, porque darle de comer a 15,000 personas, mandarlos a sentar en grupos de 50 y empezar a llevarles carne, ¿sabes? Pescados y pan, la fuente, óyeme esto, y la fuente, diga la fuente del milagro fue un niño que lo que tenía era 5 panes y ¿qué? 5 panes y 2 peces. Pero en medio de toda aquella necesidad,
Jesús mandó a los discípulos y le dijo: denle ustedes de comer. Hoy va a haber un milagro de multiplicación. Era como si Dios le estuviera diciendo: la multitud que tú no esperas llegó, pero el milagro que tú no sabes que va a ocurrir también está. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Ya Él sabía de antemano lo que iba a acontecer. Pero ¿sabes qué? Él no lo hizo Él solo. Él involucró la casa, involucró la iglesia, involucró la gente, los metió y empezó a enseñarle que si usted camina con Dios y usted busca a Dios y usted está en el plan de Dios y usted está buscando a Dios, usted lo va a encontrar. Usted no solamente va a encontrar a Dios, va a encontrar lo que eso representa: la presencia de Dios, la guardia de Dios, la bendición de Dios. Las cosas van a regresar. En un momento determinado, en 2 de Samuel capítulo 30, dice la Biblia que mientras David y los valientes de David, que eran 600 hombres, estaban conquistando la tierra, dejaron a sus esposas y a sus hijos solos en sus casas, y dice que llegó el enemigo, se metió en el sitio donde estaban todas las familias de David y de sus hombres. Cuando los hombres no estaban, se metieron los merodeadores y se metieron al lugar. Dice la Biblia que tomaron a las mujeres, tomaron los hijos, se llevaron todas las riquezas del pueblo, le pegaron fuego a todas las casas. Yo quiero que me oiga, le quemaron las casas a todo el mundo, sacaron a todas las mujeres con todos los niños y se los llevaron presos y se fueron cerca de 1 o 2 caminos de viaje. Cuando David llegó, hermano, en 2 de Samuel 30, cuando David llegó, porque venían a descansar, estaban trabajando, cada uno entró. Cuando llegaron y vieron la ciudad estaba en humo, estaba quemada. Salieron, yo me imagino a esa gente, tan pronto vieron la ciudad, salieron corriendo. Cuando entraron a las casas quemadas, todo destruido, no encontraron a nadie, no encontraron los hijos, no encontraron su familia, no encontraron nada material. Todo estaba quemado, destruido, robado, no estaba allí. Dice la Biblia que el pueblo, todos los hombres que estaban con David comenzaron a llorar. Hay días que uno llora. Hay días donde el lagrimeo y el lloro es largo. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? Hay días donde uno lleva días llorando. Hay situaciones, yo siento la presencia de Dios aquí en esta mañana. Hay situaciones en tu vida donde llevas mucho tiempo llorando, pero te tengo que decir, aleluya, que hoy hay un ambiente para entrar a la presencia de Dios y llenarte de la fuerza de Dios en medio del dolor, en medio del llanto, en medio de lo que tú no controlas, en medio de la pérdida, en medio de lo que pueda estar aconteciendo. Te puedes quejar, puedes llorar, se te puede ir la vida, el quebranto, pero ¿sabes qué? Cuando lloraron, dice la Biblia en 2 de Samuel, búscame esa escritura, 2 de Samuel capítulo 30, que cuando ellos lloraron, dice ahí está, verso 4, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. El verso 5 dice que las mujeres de David se las habían llevado cautivas. El verso 6 dice que David se angustió, ¿qué? Se angustió mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos estado angustiados por algo? Pastor, ¿qué es angustia? Ese pesar tan brutal cuando tú estás enfrentando una circunstancia que tú quisieras alterar y que lo estás intentando, ¿qué? Todo, pero nada, ¿qué? Nada se da. Y tú dices, ¿cómo se resuelve esto? En vez de ir para adelante, siento que no estoy yendo a ninguna parte. No veo forma de cómo mi situación se está resolviendo. Yo siento en mi corazón que hay gente que llegó aquí en esta mañana y este mensaje, tú debes estar diciendo, ese señor no tiene ni la más mínima idea de quién yo soy, lo que estoy viviendo, y me está hablando como si me conociera de toda la vida. Pues ¿sabes qué? Yo tengo que decirte que esto es tan verdadero, lo que te estoy hablando es tan real, que yo quiero que tú entiendas que aún nosotros que llevamos tiempo sirviendo al Señor, hay días donde uno llora y se angustia, y donde se nos hace difícil el empujar esto. Pero también te tengo que decir que hay gente que ha sabido confiar en Dios en medio de su llanto, y el llanto se está acabando ya.
Y están empezando a ver que Dios está moviendo el ambiente para cambiar las cosas. Decía el profeta Ángel Báez que a veces en medio de la angustia, en medio de la crisis que estamos viviendo, Dios permite, oye bien, Dios permite que algunas cosas te sean removidas para poderte alinear y preparar el corazón para lo que vas a recibir. Usted dijo amén, pero no lo entiende. Yo tampoco lo entiendo. Oiga bien, hay momentos donde Dios permite que cosas que tú controlas, formas y maneras en que tú mantienes el control de algunas cosas, pierdas ese control. Lo pierdas. En este momento, David parece que tiene el control de todo su ejército, pero no es así. Está angustiado. Dice, ¿sabe por qué estaba angustiado? Porque en medio de la crisis, la primera acción de la gente es buscar quién tiene la culpa. Y en el caso de él, los 20 pesos eran muchos 20. Y no era de dinero, era de deuda. La gente comenzó a echarle la culpa ¿a quién? A él. Esto nos pasa por estar contigo. Esto nos pasa por estar saliendo en incursiones. Esto nos pasa. Es más, yo me imagino a algunos de esos hombres diciendo: David, nosotros te dijimos que debíamos dejar a un grupo de personas y no dejar a nuestras esposas y nuestros hijos solos. Alguien tiene que haber dado ese consejo. Pero David le dijo: no, nos vamos todos. Y ahora David está enfrentando porque el pueblo, ¿quién es el pueblo? El pueblo hablaba de qué. Alguien va a coger una pedra aquí y no es el pueblo, era su líder. Hablaban de apedrearlo, al punto que dice la escritura, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno estaba amargado y preocupado por sus hijos, cada uno estaba en una crisis por sus hijas. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia con David? Que en medio de la angustia se fortaleció en Dios. Vamos, busca a alguien y dile: tienes que buscar fuerza de parte del Señor. Díselo a alguien: fortalécete en Dios. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero busca fuerza en Dios. Pastor, pero es que usted no entiende. Porque la gente pudo haber dicho ahí: ¿y dónde estaba Dios que no cuidó a mi esposa y mis hijos? Esas son las preguntas. Oiga bien, esas son las preguntas que mucha gente hace. ¿Dónde estaba Dios en el 911? En el mismo sitio donde siempre ha estado. Y nos acordamos de Dios nada más que cuando estamos ¿en qué? En la crisis. Y no nos hemos dado cuenta que hemos creado un ambiente propicio para que el enemigo que se levante contra nosotros, porque nosotros mismos hemos dejado ¿qué? Hemos dejado a Dios de muchas formas y muchas maneras. En muchas formas y maneras. Pero cuando usted determina buscar a Dios, dice que David se fortaleció en Dios. David se fortaleció en Dios. Que te estoy diciendo que David se fortaleció en Dios. Que te estoy diciendo que David se fortaleció en Dios. Antes de orar, antes de pedir cualquier cosa, antes de preguntarle al Señor, dame razones o explícame esto. Antes, porque cuando usted está angustiado, usted no tiene forma de poder ir de manera objetiva delante de Dios para escuchar nada. Estamos a veces tan cargados y tan oprimidos y tan tristes en el proceso que lo primero que tienes que hacer es fortalecerte en el Señor. A veces vas a tener que aunque tú no sepas cómo, pero vas a tener que ponerte un cántico, vas a tener que empezar a alabar a Dios, vas a tener que, aunque estés llorando, sacar un ratito para decir: ¿sabes qué, Señor? Pero tú estás conmigo como poderoso gigante. ¿Sabes cuándo la escritura en Jeremías que dice más el Señor está conmigo como poderoso gigante? ¿Sabe quién dijo eso? Jeremías. ¿Y sabe dónde estaba? En la cárcel. ¿Y sabe lo que dijo antes de decir el Señor está conmigo como poderoso gigante? ¿Sabe lo que dijo? Lo que dijo antes fue: no vuelvo a representarte
llama a otro, no quiero ser tu profeta, esto está difícil, profetizo y lo que me viene es mal, hablo tu palabra y lo que recibo es persecución. No, hombre, no. Se acabó esto, yo no voy más, voy a enganchar los guantes. Y entonces dice la Biblia, esto en la cárcel, estaba en la cárcel, estaba abandonado, había dado una palabra, el rey lo había metido en la cárcel, nadie quería saber de él. Esto va de mal en peor. Cada vez que él habla la palabra para hablar una palabra y llamar a la gente a arrepentimiento, la gente se enoja con él, las cosas le van mal, por él decir las cosas como debían ser, todo le ha ido mal. Pero llegó un momento donde él dice, no te represento más, no voy a hablar más en tu nombre, esto no va bien, esto va peor. Es más, ahí se dice, hermano, se dice que entre los versos anteriores al verso que dice el Señor está conmigo como poderoso gigante, es como una expresión que Dios permite que ocurra en medio de una fraseología que toda es negativa. No voy más, no te represento más. Luego aparece ese texto y después de ese texto viene otro texto que dice, yo no quiero vivir. ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Cómo me puede estar yendo así? Ojalá y yo nunca hubiera nacido. Entre las expresiones negativas de angustia, de depresión, se detuvo un momento y salió de lo profundo de su alma una frase, porque cuando él dijo no te represento más, dice, pero ¿saben qué? Me ocurrió algo que yo no puedo explicar. Algo dentro de mí era como un fueguito, se encendió dentro de mí un fuego, dice, y de momento lo traté de sufrir, lo traté de manejar, lo traté de detener, pero se hizo más grande y de momento el fuego de la presencia de Dios, ¿sabes lo que hizo? Me consumió, me cubrió. Y ¿sabes qué? Cuando yo le decía que no iba más, de momento me sedujo, el amor de él, aleluya, me conquistó. Y de momento cuando yo pensaba que no podía seguir, en medio de mi angustia y en medio de mi desesperación y en medio de las palabras de depresión, el alma mía clamó, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. En medio de toda esa angustia, yo no sé si usted lee los programas, pero los programas no están hechos de carambola, están hechos con toda premeditación. Y póngale alevosía, busque su programita y échale un vistazo al texto que aparece al frente. ¿Qué dice? Vuelve y lee lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pastor, no temas. Tengo que decir, cuando Dios me dijo, vas a predicar, si me busca me hallará, tiene que decirle a la gente, no temas, no temas, no te angusties, no temas, tranquilo. Pastor, es que estoy angustiado, tranquilo, no temas. Yo estaré, ¿qué? Contigo como poderoso gigante. Por tanto, tus enemigos, ¿qué? Tropezarán y no, ¿qué? ¿Sabe lo que dice? No prevalecerán. Te estoy diciendo que todo lo que te esté enfrentando hoy en el nombre de Jesús no podrá contra ti. Ninguna alma forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54:7. Tú condenarás a toda lengua que se haya levantado contra ti en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Dios desde ahora y para siempre. Usa tu herencia, usa tu herencia. Tienes que hablar, habla en fe, profetiza en fe. Regreso a David, se fortaleció en Dios. Después que se fortaleció en Dios, el próximo verso dice que consultó a Jehová. Yo, tráeme el manto, tráeme el éfod, que voy a pedir consulta a Dios. Regresa allí a 1 Samuel 30 y entonces se fue y oró. Y le dijo al Señor, Señor, te voy a hacer una pregunta. Los ladrones que vinieron y me llevaron lo que es mío, ¿tú crees que yo los puedo alcanzar? Porque entramos en la angustia de la pérdida y decimos, olvídate eso, y eso se perdió. David primero se fortaleció en el Señor y lo segundo que le dijo al Señor es, vengo delante de ti, te voy a preguntar, Señor. Ve al otro verso, verso 7, se fortaleció en Jehová y mandó a llamar al sacerdote, acércame el éfod. Y de entonces David se puso el éfod y empezó a orar, verso 8.
Dice que comenzó, David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Yo voy a hacer una pregunta: ¿a dónde los iba a perseguir? ¿A dónde? Si no es como que me robaron aquí, míralos allá, van allá arriba en la montaña, míralos allí, por donde van. ¿No? No tenía GPS, no tenía forma, no habían conexiones entre una ciudad y la otra para decir si alguien sabía o no. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que decirte en este día que cuando tú buscas a Dios y lo hallas, el que halla a Dios recibe restitución. Alguien se tiene que preparar, porque cuando te encuentras con Dios y Dios aparece y tú le dices a Dios lo que está pasando y tú te fortaleces en Dios y le dices al Señor: he tenido pérdida, estoy pasando por esto, Señor, el Señor aparece y dice: ¿sabes qué? Todo lo que el enemigo te haya robado te lo tendrá que devolver 7 veces en su cantidad. Cuando el enemigo viene, dice, cuando el enemigo sale contra ti por un camino, tendrá que huir delante de ti por 7 caminos. La Biblia no dice eso, no es arbitrario y no lo menciona porque Dios no lo vaya a hacer. Lo que necesita es hombres y mujeres que consulten en la presencia de Dios y vayan en oración para decirle a Dios: si lo que yo perdí lo puedo recuperar. Si hay capacidad de que Dios haga un milagro de restitución. Dios le está hablando a alguien aquí en esta noche, en esta mañana. Dios nos está hablando a nosotros para que tú entiendas que cuando entras a fortalecerte en la presencia de Dios, puedes ir delante de Dios. Pastor, y si perdí cosas hace años atrás, no importa lo que hayas perdido ni el tiempo, porque el Dios que tú, aleluya, el Dios que tú le sirves no habita en tiempo, es dueño de todos los tiempos. Él sabe tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él necesita que tú tengas fe para consultar a Dios. ¿Los podré alcanzar? ¿Los podré alcanzar? No sabía ni para dónde iba, pero le está preguntando al Señor. ¿Y sabes qué? Le pregunta a Dios y Él le dice: síguelos, porque ciertamente que los alcanzará, y de cierto, que dice la Escritura, librarás a quién. Librarás a los cautivos. Vamos, dígale a alguien: no importa lo que te haya pasado, vas a liberar a aquellos que te cogieron en cautiverio, lo vas a liberar en el nombre del Señor. No importa lo que tú estés pasando, viene liberación, viene liberación, viene liberación, viene liberación, viene restitución, viene liberación, viene restitución, porque el que consulta a Dios lo halla, y el que halla a Dios, aleluya, Dios sabe dónde está todo, cómo viene. Dios sabe, hermano. Dios te va a bendecir mucho más abundantemente de lo que tú pediste y de lo que tú puedes entender. Sal que lo vas a liberar. Sal que te voy a dar la victoria. Ora que te voy a dar eso y te voy a dar mucho más. Dice la Escritura que él salió con su equipo. En esta ocasión dejó 200. Qué cosa tremenda. De los 600 dejó 200 atrás con las pertenencias que ellos tenían. Para poder avanzar, lo que ellos tenían con ellos, pues eso no se lo habían robado. Y dejaron a 200 de ellos cuidando lo que le quedaba. Y salieron a buscar. Dice la Escritura que partió él con los 600 hombres, dejaron a 200 en el torrente de Besor. Sigue el otro verso. Y dice la Escritura que entonces David siguió adelante, y quedaron allí, dice, no pudieron seguir porque ellos estaban cansados. ¿Sabe? Hay veces que hay gente que está cansada y no puede seguir, pero hay gente que tiene fuerzas para seguir a nombre del cansado y de usted. No, usted no me está entendiendo, me va a entender en unos minutos. Hay días en la iglesia donde hay gente que no tiene fuerzas para seguir, pero tú cargas fuerzas para ti y para ellos. Tú cargas fuerzas para ti y para ellos, para clamar, para tomar, aleluya. Y dice la Escritura, que sigo leyendo, dice que salieron, y cuando salieron, mira hermano, cuando Dios te dice que vas a librar a aquellos aquellos que te robaron y aquellos que no te llegó, no pierdas la esperanza, porque el asunto es que tú salgas en fe a buscar. Y ¿sabes qué? Que la gente que sabe dónde están se van a encontrar contigo. Si Dios lo habló, Dios lo va a hacer.
Yo vuelvo a decirte en esta mañana, si Dios lo habló, Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Que tú tienes que confiar que Dios es poderoso. Dice que hallaron en el campo, cuando salieron, hallaron en el campo un hombre egipcio. Se lo trajeron a David, le dio pan, comió, le dieron a beber agua. Y entonces él cogió, dice que lo alimentaron, masa de higo seco, racimo, el pobrecito estaba sin comer. Y después que comió y volvió el espíritu en él, porque no había comido nada por 3 días y 3 noches. ¿Por cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Usted sabe qué diferencia había entre los ladrones y la salida de David? 3 días. 3 días. Como si hubiera pasado jueves y pasó viernes, pasó sábado y estamos domingo. Y nos llevan 3 días de ventaja. Peter. Pasó miércoles, jueves, viernes, sábado. Eran 3 días de ventaja. Pero ¿sabes qué? Pueden llevar los días que quiera. El enemigo puede llevar todos los días que quiera de ventaja al venir a haberte robado. Y si Dios te dice que te lo va a devolver, tengo noticias para ti. Alguien relacionado con tu pérdida te va a encontrar. Alguien, hermano, algo va a pasar. Porque cuando Dios promete restitución, encontraron al indicado. Es verdad que estaba flaco, enclenque, casi a punto de morir. Le dieron de comer 3 días. Y cuando le dijeron, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y por qué llevas 3 días solo? El hombre empieza a decir, lo que pasa es que a mí me tomaron preso y yo estaba y servía a un grupo de bandidos. Y hace 3 días incursionamos en tal lugar y se llevaron a las mujeres y a los niños y todas las cosas de valor y le prendieron fuego a esa ciudad. Y como yo estaba de esto, me dejaron solo y me soltaron y me dieron por muerto. Sí, ponme la escritura, es que esta historia está bien, bien espectacular. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y él le dijo, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Verso 14, estaba el enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, en los cereteos y de Judá, en Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Esa era la ciudad donde ellos vivían. Y le dijo David, ¿me llevas tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me vas a matar, ni me vas a entregar en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Sí, yo voy a leer la historia completa, esa historia está buena. Lo llevó pues aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Los ladrones estaban contando su robo, ¿no? Y los hirió David desde aquella mañana hasta por la tarde. El día siguiente no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaron sobre camello y se fueron huyendo del lugar. Óyeme bien, recuperaron a la familia, recuperaron las esposas, recuperaron los hijos, recuperaron todo el dinero. Recuperaron no solamente eso, recuperaron todo el otro botín que ellos le habían robado a los filisteos. Ahora se volvió en tesoro ¿de quién? De David, de sus valientes. No puedes ver tu angustia desde una perspectiva de pérdida. Tienes que ver tu angustia, óyeme bien, y la crisis como una experiencia de algo que está creando espacio para algo mayor. Te lo voy a volver a decir. Cuando tienes un sentimiento de que has perdido algo, desarrolla un sentimiento de que vas a recibir algo. Porque el espacio vacío, Dios lo va a llenar. Y no lo va a llenar con lo que se fue, con lo que perdiste nada más. Te lo va a dar en abundancia. Te lo va a dar en abundancia. Yo quiero que tú entiendas que el Señor hizo un milagro tremendo. En Isaías 41, verso 10 al 13, Dios mismo nos dice que no te angusties, que no tengas angustia, que no pierdas tu esperanza. Búsquelo conmigo un momentito en Isaías capítulo 41, versículo 10 en adelante. Cuando nosotros llegamos aquí esta mañana, le voy a decir algo porque se lo voy a decir
como lo siento por el Espíritu de Dios. Nosotros llegamos esta mañana aquí, comenzamos la adoración, comenzamos casi, ¿sabe? Comenzamos este servicio. Ha habido una oposición espiritual, pero también ha habido una presencia de Dios bien marcada. No sé si usted ha sentido ambas cosas. Sentí una oposición, como que el enemigo está opuesto, pero ¿sabes qué? Me importa que se oponga. Es más, por haberse puesto, Dios lo va a usar a él para causar mi bendición. Aleluya. Porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y Dios lo único que está esperando es que en medio de tu angustia tú decides ¿qué? Buscarlo. Porque hay gente aquí que ni en la angustia nos detenemos a buscar a Dios. Hemos vivido sin Dios, hemos vivido sin tener nuestra fe en Él. Y aún teniendo la fe, como decíamos ahorita, no es lo primero que hacemos. Pero yo tengo que decirte que Dios te dio toda autoridad y toda potestad. Y la palabra autoridad y potestad es permiso y habilidad para intervenir. ¿Cómo lo vas a hacer? Orando, 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 orando. Esta es una mañana para orar. Esta es una mañana para declarar la sanidad de tu cuerpo. Esta es una mañana para declarar la liberación de tu casa. Esta es una mañana para declarar que tus hijos se convierten. Esta es una mañana para declarar que lo que has perdido en la familia, Dios te lo va a volver a devolver con creces. Te lo devolverá el Señor. Que si usted me dice, oh my God, oh Jesus, Jesus, Jesus. Eva, ¿tú te acuerdas que me preguntaste el viernes, verdad? Tú fuiste la que me preguntaste el viernes, pastor, ¿dónde está el versito ese de los cautivos? ¿Te acuerdas? Pito, y tú me diste la contestación, ¿te acuerdas? ¿Qué me dijiste? Isaías 49. ¿Tú te acuerdas? Porque es que ahora mismo el Señor me está diciendo, búscate esa escritura porque ellos tienen que leer eso. Vaya conmigo a Isaías 49. Es más, busque lo que vamos a clamar, vamos a orar. Es que el ambiente está bueno. Póngase de pie, busque Biblia, que vamos a hacer algo aquí. Vamos a activar un ambiente hoy de oración, de intercesión, de guerra. Para decirle al Señor que lo que me hayan robado me lo tienen que devolver. Pastor, pero usted no va a reclamar una historia que le pasó a David para usted tomarla para él. No, pero la historia de David yo te tengo que decir que te puede ocurrir a ti. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico donde te voy a leer ahora, donde el Señor hace la pregunta. Y la pregunta se le hace al Señor y no la hace David, la hace el pueblo de Dios y miles de años después. O cientos de años después. Isaías 49, llegó. Que vamos a clamar, yo siento la presencia de Dios, hermano. Yo quiero que tú sepas, dice Jesús. Verso 24. Verso 24. ¿Será quitado el botín a quién? ¿Al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Será quitado el botín? ¿Será rescatado el cautivo? Pero así dice el Señor. Y te lo dice a ti. Te lo está diciendo a ti. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y oye lo que te dice el Señor: tu pleito, tu pleito, tu pleito, tu pleito, tu lucha, esa crisis, ese dilema,
ese problema, tu pleito, yo lo defenderé. Yo lo defenderé. Yo salvaré a quién. Y yo salvaré a quién. A tus hijos. Yo salvaré a quién. A tus hijos. Tu pleito. Tu pleito. Tu pleito. Pastor, usted no sabe. Injustamente lo hemos perdido. Lo estamos perdiendo todo. Tu pleito. Tu pleito. No es casualidad que gente que llegó aquí esta mañana esté en procesos de pérdida y Dios me haya puesto este mensaje para esta mañana. Tu pleito, yo lo defenderé. Yo necesito abrir el altar. Yo necesito que si tú sabes que esta palabra es tuya, yo necesito que tú digas: yo tengo que pasar para allá, porque yo tengo que pedirle a Dios provisión para mis hijos. Dios tiene que salvar a mi hijo o a mi hija o a mi vida, mi crisis, mi situación. Dios tiene que hacer un milagro conmigo. Tu pleito, yo lo defenderé. Yo lo defenderé. Yo lo defenderé. Yo salvaré a tus hijos. Échase más para adelante, que somos muchos. Tu pleito yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Yo lo voy a defender. Que yo te voy a defender, te dice el Señor. A los que te despojaron, haré comer sus propias carnes. Pastor, ¿qué significa eso? Que toda alma forjada contra ti regresa a su lugar de origen. Y lo que se levantó para hacerte daño, le va a hacer daño a quien quiera que te haya hecho daño a ti. Pastor, no se supone que usted los bendiga. Yo estoy bendiciéndolos, por eso que se los estoy entregando a la justicia de Dios. Porque Dios aquí está diciendo: tu pleito lo defenderé yo. Tu pleito lo voy a defender yo. A los que te despojaron van a quedarse como ebrios, dice, serán embriagados como con vino, con su propia sangre, y conocerá todo hombre. Prepárate para lo que viene, que va a conocer toda persona, va a conocer que yo, Jehová, soy salvador tuyo, redentor tuyo y el fuerte de tu casa. Todo el mundo que esté relacionado contigo va a saber que yo soy tu salvador. Yo siento la gloria de Dios aquí. Dios está haciendo un pacto contigo. Dios está haciendo un pacto contigo. Dios está haciendo un pacto contigo. Si tú lo buscas, lo hallarás. Si tú lo buscas, lo hallarás. Vamos, empieza a clamar, hermano. Empieza a clamar, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a decir: Señor, yo vengo esta mañana, esta palabra ha sido clara, esta palabra es para mí, esta palabra habla de fortalecerme en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Señor, aleluya, ¿a quién iré sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Jehová? Aleluya, ¿a quién tengo yo por estandarte en mi vida sino a ti? Aleluya, amado, yo declaro el Salmo 20 sobre ti, que Jehová el Señor oiga tu oración. Jehová te oiga hoy en el día del conflicto, que Jehová te oiga hoy aquí en el día del conflicto. Vamos, dile a Dios: Señor, vengo a entregarte este conflicto, esta situación, esta crisis. Señor, óyela bien, tú la sabes, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Si es de un hijo, habla de él. Si es de tu matrimonio, habla de él. Si es de tu necesidad económica, habla de ella. Si es de alguna condición física, habla de eso. Habla de eso, Señor. En este día vengo y me presento. Él te va a oír hoy en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Que Dios te defienda en esta mañana. Él te va a defender. Te envíe ayuda desde el santuario. Te envíe su ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas. El Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. Y el Señor cumpla todo tu consejo. Que el Señor cumpla todo tu consejo. Aleluya. Que el Señor conceda todas tus peticiones. Que tú levantes bandera en el nombre de Jehová nuestro Dios.
Tremendo. Tome asiento con nosotros la pastora Lidia. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor? Denle un aplauso fuerte al ministerio de la Coral Mies. Ellos van a ministrarnos en alabanza. Señor nos continúa bendiciendo a todos en esta mañana. Estamos gozosos y felices de estar compartiendo las bendiciones que Dios nos da, no solamente por la adoración y la alabanza, sino por los testimonios y la palabra de Dios que nos ha traído en esta mañana desde bien temprano. Para la gloria de Dios les voy a presentar hoy la Coral Mies, un equipo dentro de un equipo de iglesia. Somos un equipo de trabajo y aquí lo tienen, que les va a bendecir en esta mañana con dos alabanzas preciosas. Prepare su corazón, prepare sus oídos y usted verá que la gloria de Dios se mueve todavía más poderosamente en esta mañana entre todos nosotros. Para la gloria de Dios, la Coral Mies, hoy dirigida por nuestro hermano Peter. Somos bendecidos.
Hay milagros esperando porque tú actives tu fe. Aleluya. Más grande es el que está en nosotros. Gloria al Señor.